Tardes, les agradecemos la puntualidad que han tenido ustedes, continuando con las actividades académicas del hospital. Vamos a estar en esta ocasión abordando un tópico muy interesante que va a estar a cargo del Centro de Cirugía Hepatobiliar del Hospital Vivian Pelas, como es el manejo de las lesiones quísticas del páncreas. Estas van a estar a cargo del doctor Valerio Guevara y el doctor López, quienes van a estar coordinando la sesión. Doctor Guevara, le cedo la palabra. Gracias. Aquí. No se ve el video. No importa. Buenas tardes. Si vamos a iniciar una actividad importante sobre las lesiones quísticas de páncreas, en el afán de generar conocimiento y de puntualizar algunas cosas al respecto. Va a intervenir el doctor Julio Ramón Castillo, que es radiólogo del Hospital Vivian Pelas, para hablarnos sobre los hallazgos radiológicos en diferentes imágenes, en diferentes tipos de imágenes para evaluar las lesiones quísticas de páncreas. Posteriormente, el doctor Julio Salamanca abordará los datos sobre patología. Y por último, el doctor Ignacio Molina nos va a hablar sobre las consideraciones quirúrgicas de las lesiones quísticas de páncreas. Entonces, daremos inicio con la intervención del doctor Julio Ramón Castillo. Buenos días, buenas tardes, mejor dicho, a todos. Quiero ver dónde es que se le da para compartir. Cambiar la pantalla completa. Acá, ok. Ok. ¿Están viendo la pantalla? Hola. Adelante, doctor, adelante. Sí, adelante. Ok. Bueno, yo les voy a hablar brevemente de lo que es la imagenología de las lesiones quísticas del páncreas, ¿verdad? Que sabemos que es una patología que cada vez se mira con mayor frecuencia. Para hacer un bosquejo general, tenemos que decir que las lesiones pancreáticas de manera general las podemos clasificar desde el punto de vista de imagen en lesiones sólidas y lesiones quísticas. Lesiones sólidas, como sabemos, la más común es el adenocarcinoma. El 5% de las lesiones sólidas son el tumor neuroepitelial. Y de las lesiones quísticas, hay una gran variedad. Tenemos desde quistes simples que se pueden presentar en pacientes que tengan, por ejemplo, el síndrome de von Hippel-Lindau o que tengan enfermedad renal poliquística. Podemos tener pacientes con antecedentes de pancreatitis que presenten pseudoquiste. Y tenemos el grupo de las neoplasias quísticas del páncreas. Estas se dividen en si las lesiones quísticas son de origen intraductal o extraductal. La intraductal, el IPNM, la intrapapilar mucinous neoplasia, de su sigla en inglés, y los extraductales, la neoplasia serosa mucinosa y el SPEN, que es la neoplasia sólida pseudopapilar. Como les mencioné, cada vez tenemos un mayor número de pacientes con un diagnóstico de lesiones quísticas del páncreas. Tenemos que existe una prevalencia actual de 2.3 a 13% de los estudios que hacemos de tomografía o resonancia magnética. Podemos encontrar pacientes que tengan lesiones quísticas del páncreas, ¿verdad? Esto se ha visto aumentado debido a que los tomógrafos tienen muchísima mayor resolución, ¿verdad?, que lo que tenían antes, y la cantidad de estudios que se realizan ahora es mucho mayor. Por eso es que pasamos a detectar cada vez más lesiones quísticas del páncreas. 10 a 15% de los quistes pancreáticos constituyen neoplasias quísticas, es decir, la mayoría de los quistes que vemos en el páncreas no son verdaderas neoplasias, pues muchos son quistes simples o pseudoquistes del páncreas. Sin embargo, sabemos que muchas de estas lesiones quísticas constituyen lesiones que son premalignas
y que aunque ellas constituyan lesiones premalignas con un bajo potencial de malignidad, sí constituyen una preocupación, ¿verdad? Tanto para el médico como para el paciente, pues porque sabemos que muchas de estas lesiones premalignas evolucionan a cánceres de páncreas. En lesiones grandes, lesiones quísticas grandes, es factible hacer de manera, digamos, un poco más certera el diagnóstico diferencial. Pero existen muchos problemas para la radiología para hacer el diagnóstico diferencial cuando tenemos lesiones pequeñas. Muchas de las lesiones que nosotros observamos con tomografía o resonancia son por sus características indeterminadas. Y por esa razón se requieren de muchos estudios adicionales, complementarios, e incluso biopsia, toma de muestra de líquido, seguimiento, y existen muchas guías para poder manejar de manera adecuada este tipo de lesiones. Como sabemos, la clasificación de los quistes del páncreas, tenemos que hay, como les mencioné, quistes simples, pseudoquistes que están relacionados a pacientes con antecedentes de pancreatitis o trauma. Tenemos las neoplasias quísticas comunes, que tenemos la neoplasia quística serosa mucinosa o la neoplasia papilar mucinosa intraductal. Y neoplasias quísticas raras, en las cuales está la neoplasia sólida epitelial pseudopapilar, conocido de sus siglas en inglés como el SPEN, y tumores con degeneración quística, que sean ya sea adenocarcinoma o tumor neuroendocrino, que tengan degeneraciones quísticas y que hagan simular pues, otro tipo de neoplasia quística. Este esquema que tenemos aquí, el esquema, digamos, un esquema bastante claro para cómo diferenciar las lesiones quísticas de la vía biliar con su morfología. Ok, con lo que respecta a las pruebas de imagen, tenemos que el ultrasonido abdominal tiene una capacidad muy limitada, ¿verdad? No, como ya sabemos, las asas intestinales pueden oscurecernos el área de visión del páncreas y ocultarnos lesiones quísticas. Generalmente lo que es la cola del páncreas no se observa bien con el ultrasonido, ¿verdad? Y el paciente, para poder ver bien el páncreas, tiene que ser generalmente un paciente delgado. Si es un paciente ya grueso, no podemos observar bien el páncreas. Entonces el páncreas con ultrasonido abdominal es muy limitado. La tomografía es un método bastante útil en la detección de lesiones quísticas. Podemos caracterizar las lesiones quísticas como su localización, podemos distinguir a su arquitectura interna, si tiene calcificaciones, si tiene nódulos que realce, si tiene septos, si tiene loculaciones, si estas son grandes o son pequeñas, y nos puede ayudar a hacer el diagnóstico diferencial de los diferentes tipos de tumores quísticos del páncreas. La resonancia magnética y específicamente la colangiopancreato de resonancia es de gran utilidad a la hora de evaluar las lesiones quísticas del páncreas. Esta debido a que nos da una caracterización de las lesiones más detalladas, ¿verdad? Aparte de lo que vemos con tomografía, de los componentes internos de las lesiones, los realces, lo que es la colangiopancreatografía por resonancia magnética nos permite delimitar adecuadamente lo que es el conducto pancreático principal. Y esto es vital para poder saber si una lesión es de intraductal o no tiene comunicación con el conducto, ¿verdad? También nos sirve para saber si todo el conducto está comprometido o un segmento de conducto, y al igual que la tomografía podemos ver la presencia de nódulos, septos, hemorragia y diferentes cambios que nos permiten caracterizar la lesión. Pero en sí, digamos, la gran ventaja que tiene la colangioresonancia magnética es poder ver la comunicación que haya del conducto pancreático principal con el interior de una lesión quística, ¿verdad? Que eso es vital para poder hacer diagnóstico diferencial de estas lesiones. Tenemos aquí unas imágenes de colangiopancreatorresonancia en la cual vemos el conducto pancreático principal dilatado. En estos dos casos, ¿verdad? Incluso vemos aquí las ramas más periféricas dilatadas, y vemos que termina el conducto, ¿verdad? De una forma abrupta. Es decir, podemos sospechar que puede haber una lesión obstruyendo
a ese nivel. La ventaja de la resonancia magnética, como sabemos, podemos observar, como en este caso, lesiones, ¿verdad? Hipointensa y hiperintensa, ¿verdad? Con la administración en la secuencia T2 en este caso, para poder diferenciar la presencia de tumores, ¿verdad? Que pueden haber dentro del tejido pancreático. Otro método diagnóstico que es sumamente importante en el estudio de la patología pancreática, el ultrasonido endoscópico, que permite evaluar lo que es la arquitectura interna, septos, nódulos murales, áreas sólidas, lesiones vasculares de los diferentes tipos de tumores. También la principal ventaja del ultrasonido endoscópico es que permite realizar punción y aspiración del líquido de estos quistes pancreáticos para hacer estudios de citología, hacer tinción de mucina, hacer exámenes de amilasa, lipasa y marcadores tumorales, especialmente el antígeno carcino embrionario al líquido de este contenido quístico de los tumores, ¿verdad? Lo cual es de suma importancia para poder hacer este diagnóstico en diferencial de los diferentes neoplasias quísticas del páncreas. También puede hacer biopsias de lesiones sospechosas, es decir, el ultrasonido endoscópico puede diferenciar bien nodulaciones dentro de las áreas quísticas que pueden ser el componente tumoral. Y obviamente la ventaja que tiene el ultrasonido endoscópico con respecto a la biopsia percutánea es que hay menor riesgo de tener un derrame de contenido quístico. Tenemos que saber que existen datos clínicos que son muy importantes que nosotros tenemos que saber y proporcionar al médico radiólogo que va a hacer el estudio. Tenemos que proporcionar la información de que si el paciente tiene un antecedente de pancreatitis, ¿verdad? Cuando hay un estudio de una lesión quística del páncreas, siempre tenemos que decir al médico tratante si ese paciente tuvo un antecedente de una pancreatitis o un trauma, ¿verdad? Porque eso es importantísimo para poder hacer el diagnóstico diferencial. Los otros datos, ¿verdad? Como la edad, sexo son importantes y la localización donde se encuentre la lesión quística del páncreas. De manera, digamos, sencilla, hay un abordaje radiológico de las lesiones del páncreas. Por ejemplo, si nosotros detectamos una lesión quística del páncreas, partimos de la historia si tiene antecedente de pancreatitis o trauma. Si esa es positiva, uno se inclina más a pensar en un pseudoquiste de páncreas. Si no tiene ese antecedente de pancreatitis, uno ya puede pensar en neoplasias quísticas del páncreas. Posteriormente, según la morfología de la lesión, si son microquistes, podemos pensar en dos patologías como son la neoplasia serosa o la neoplasia de IPNMN, la intrapapilar de rama lateral, ¿verdad? Y estas dos la vamos a diferenciar. El seroso es que el cual no se comunica con el conducto pancreático principal, y el IPNM de rama lateral sí podemos observar en la colangioresonancia una comunicación con el conducto pancreático principal. Cuando las lesiones son macroquísticas, uno se inclina más a pensar en una neoplasia mucinosa. Ok, les voy a hablar rápidamente cómo diferenciamos los diferentes tipos de lesiones. En este caso, digamos, los pseudoquistes, tenemos que saber que son las lesiones quísticas más comunes que nosotros vamos a encontrar en el páncreas. Entonces, ellas constituyen el 70 al 85% de todas las lesiones quísticas del páncreas. Los pacientes, si indagamos, generalmente vamos a encontrar que tienen antecedentes de pancreatitis, alcoholismo, trauma. Los pseudoquistes constituyen básicamente colecciones de enzimas pancreáticas y acúmulos de sangre y tejido necrótico, el cual está rodeado por una capa fibrosa, ¿verdad? Por eso es que un pseudoquiste, pues no hay epitelio, sino que un tejido fibroso, el cual no va a realzar usualmente una lesión unilocular. Generalmente no tiene calcificaciones, no tiene cicatriz, no tiene componente sólido y se va a desarrollar entre las 4 y las 6 semanas del antecedente o la historia de la pancreatitis.
Estos quistes, si nosotros lo dejamos evolucionar, usualmente ellos van a ir disminuyendo de tamaño. Esta es una forma importante que nosotros podemos diferenciar de las neoplasias quísticas. Los pseudoquistes disminuyen de tamaño con el tiempo. Usualmente las neoplasias quísticas están igual o pueden crecer. Hay algunas veces que el pseudoquiste puede aumentar de tamaño, en estos casos cuando se infectan, ¿verdad? Y se pueden presentar los pseudoquistes en cualquier localización del abdomen, y la manera en la cual nos va a determinar y nos va a dar mucha información que si realmente es un pseudoquiste, en que nosotros por imagen encontremos datos de necrosis peripancreática o una zona destruida de necrosis, de presencia de necrosis pancreática, ¿verdad? Si nosotros vemos eso, ya pensamos que es una pancreatitis que tuvo este paciente con necrosis y que se trata realmente de un pseudoquiste. Los pseudoquistes podemos tratarlos con radiología intervencionista. Los que vamos a drenarlos por vía percutánea son los que son sintomáticos o los que miden 4 a 5 centímetros. Estas son una tabla de las características demográficas, ¿verdad? Cosas que ya mencioné. El antecedente importante de alcoholismo, pancreatitis, son más comunes en hombres. No tienen potencial maligno. Las neoplasias serosas o citoadenoma serosa constituyen del 32 al 39% de las lesiones quísticas del páncreas. Estos se presentan más que todo en mujeres de edad avanzada, pues estos son las lesiones quísticas de las abuelitas, por decirlo así, ¿verdad? Son lesiones que tienen un comportamiento benigno. Vean ustedes que la sobrevida a 5 años es del 100%, ¿verdad? Existen clasificación de ellos, pueden ser microquísticos, macroquísticos, oligoquísticos. Constituyen lesiones que las podemos ver como lesiones en panal de abeja. Pueden tener también una imagen de una cicatriz, ¿verdad? Pero no todos presentan esta imagen típica de cicatriz central con calcificación. Solo la cicatriz la presenta un 30% y cuando tienen calcificación central solo el 18%. A veces estos componentes de los septos pueden tener un realce, ¿verdad? Cuando se presentan realces, nosotros tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con una neoplasia o tumor neuroendocrino de tipo quístico, ¿verdad? Ese es el diagnóstico diferencial. Y este tipo de quiste en la colangiopancreatorresonancia magnética no suele obstruir lo que es el conducto biliar ni el conducto pancreático, ni se comunica con este conducto, ¿verdad? Entonces aquí tenemos imagen aquí de tomografía, la imagen típica de quistes, ¿verdad? En panal con pequeñas cavidades y con una cicatriz y calcificación central, ¿verdad? La misma imagen en resonancia magnética, que es lo típico, y en el esquema aquí vemos la lesión en panal con cicatriz central que no tiene comunicación con el conducto pancreático principal, que es lo que hace el diagnóstico típico radiológico. Las características demográficas ya les mencioné que son en adultos mayores, la neoplasia quística de la abuelita, por decirlo así, y potencial maligno generalmente no tiene, ¿verdad? Considera muy raro. Estos cistoadenomas serosos pueden crecer, ¿verdad? Cuando son pequeños, su crecimiento se considera que es lento, pueden crecer de 0.1 centímetro al año. Sin embargo, cuando alcanzan tamaños de 4 centímetros, pueden llegar a crecer incluso a un ritmo de 2 centímetros por cada año. El cistoadenoma de tipo mucinoso, aquí ya estamos entrando a una lesión, digamos, que debe de ser de preocupación, que ya se considera una lesión que tiene un potencial premaligno, ¿verdad? Este es el tumor que se presenta en la mamá, por decirlo así, ¿verdad? Se presenta en las mujeres de edad de 30 a 50 años. Las masas, cuando llegan estos quistes a medir 6 centímetros o más, ya uno considera que tienen mayor potencial a malignizarse. Desde el punto de vista de imagen, nosotros lo vamos a observar como lesiones macroquísticas que tengan paredes gruesas, que no comunican con el conducto pancreático principal,
lo cual, como les mencioné antes, solo lo podemos caracterizar con la colangiopancreatorresonancia, y pueden tener calcificaciones periféricas en un 25% de los casos, pero si la llegan a presentar, esto nos constituye un diagnóstico radiológico que nos da bastante certeza que puede tratarse de una neoplasia de tipo mucinosa. Con lo que respecta a la pared de estos quistes, en su pared externa tienen estroma ovárico, ¿verdad? Similar al estroma ovárico del citoadenoma de los ovarios, que se producen en ovarios, ¿verdad? Se miran similares. Estos tumores se presentan generalmente en el cuerpo y la cola del páncreas, ¿verdad? En el 95%, muy poco en la cabeza. Ese es un dato muy importante para hacer el diagnóstico diferencial. Y en la imagen, como vemos aquí en tomografía, son lesiones quistes grandes, uniloculares, y que pueden tener calcificaciones periféricas y que están en el cuerpo y cola de páncreas. En mujer de edad media, esa es la característica radiológica principal. Las neoplasias papilar mucinosa intraductal existen una clasificación según la localización. Esta neoplasia papilar mucinosa puede localizarse en el conducto pancreático principal o en una rama lateral, o puede ser mixto, es decir, que haya tanto dentro del conducto principal como en una rama lateral. Estos pueden presentar dolor, ¿verdad? Muchas veces se confunde con pancreatitis crónica que tengan los pacientes. Un dato importante, este tipo de neoplasias pueden también condicionar que el paciente presente realmente episodios de pancreatitis crónica recurrente. Entonces, estos pacientes nosotros podemos encontrar imágenes tanto de la neoplasia quística como de pancreatitis crónica, ¿verdad? En el mismo paciente, y puede dificultar un poco hacer el diagnóstico. Se presentan de manera más frecuente en la cabeza. Estos se comunican, ¿verdad?, con el conducto pancreático. Pueden ser multifocales, y en la resonancia magnética podemos observar señal baja y podemos ver como unas bolas dentro del conducto pancreático que pueden representar bolas de mucina. Podemos encontrar lesiones papilares, nodulares dentro del conducto que realcen, y esto nos puede ayudar a hacer el diagnóstico diferencial. Estas son la manera en la cual nosotros vamos a observar este tipo de lesiones. Vemos aquí en el esquema de la A lo que es la lesión intrapapilar de rama lateral, que da una imagen como un racimo de uva, ¿verdad? Que se comunica con el conducto pancreático principal, como vemos aquí en este caso. La lesión del conducto pancreático principal, lo que nosotros vamos a ver es un conducto dilatado, ¿verdad? Que cuando es que nos tiene que llamar la atención la dilatación del conducto, ya cuando mide un conducto 5 milímetros, ya nosotros tenemos que pensar que este paciente puede tener una neoplasia intrapapilar intraductal, ¿verdad? La otra cosa que nosotros podemos observar es que estos conductos produzcan dilataciones de tipo segmentaria, ¿verdad? No necesariamente vamos a ver que todo el conducto está dilatado, sino podemos ver segmentos del conducto dilatado, ¿verdad? Generalmente estas áreas, cuando son segmentarias, cuando la enfermedad evoluciona, termina finalmente por dilatar todo el conducto pancreático principal. Y en las imágenes de la lesión mixta, ¿verdad? Que tiene dilatación del conducto pancreático principal y de rama secundaria, lo cual lo podemos observar también en las imágenes de resonancia magnética. Ok, entonces cuando tenemos estas lesiones intrapapilares mucinosas, existen signos que nos orientan a que pueden malignizarse. ¿En qué caso? Por ejemplo, cuando encontramos un componente quístico mayor de 3 centímetros, cuando logramos observar papilas o nódulos intramurales, y principalmente si estos nódulos realzan con el medio de contraste, cuando las lesiones las seguimos en el tiempo y van creciendo, y cuando el conducto pancreático principal mide 5 milímetros o más, es de preocupación, y cuando ya llega a medir más de 7 o 10 milímetros, ya digamos, ya es un signo, ya un estigma de malignidad, podríamos decirlo. Ahora, ¿cuál es lo importante de saber diferenciar
que esta neoplasia intrapapilar mucinosa es de rama principal o de una rama lateral. Básicamente es el riesgo de malignidad. Tenemos que saber que el riesgo de malignidad a 10 años de la neoplasia intrapapilar del conducto principal es hasta del 70%, es decir, una lesión del conducto pancreático principal en 10 años, la gran mayoría se va a ver malignizado. En cambio, que la de la rama lateral solo va a ocurrir en un periodo de 10 años, el 20% se van a malignizar. Okay. Estas son imágenes, ¿verdad? Igual que las otras, el conducto pancreático principal bien dilatado, más de 10 milímetros, ¿verdad? Y podemos ver, los endoscopistas miran, ¿verdad? E incluso en tomografía se puede ver cómo lo que es la papila se empuja, ¿verdad? Hacia el duodeno, ¿verdad? Eso lo podemos detectar en la tomografía y el endoscopista mira lo que le llaman el signo de la boca de pescado. La otra neoplasia quística que es rara, ¿verdad? Es poco común, son las neoplasias pseudopapilar sólida, el SPEN. Esta es una neoplasia ya de mujeres joven, ¿verdad? Esta afortunadamente tiene poco potencial maligno, puede presentarse en cualquier parte del páncreas, pueden crecer de gran tamaño, pueden tener calcificaciones hemorrágicas, pueden tener componentes epiteliales neuroendocrinos, componentes sólidos, principalmente con áreas de degeneración quística, ¿verdad? La imagen de esta lesión, como pueden ver ustedes aquí, es una lesión grande, sólida, con área de degeneración quística. Radiológicamente se dice que simula como que si fuera la imagen típica de un hemangioma hepático, ¿verdad? Que con las áreas nodulares periféricas que pueden captar, ¿verdad? Y con calcificaciones y eso, nada más que a diferencia, ¿verdad? Que lo vamos a ver dentro del páncreas, pero es la imagen que nos tiene que hacer pensar en una neoplasia pseudopapilar sólida. Aunque pocos se malignizan, ¿verdad? Este tipo de tumores, tenemos que saber que un 15% pueden llegar a desarrollar metástasis, ¿verdad? Que pueden ser hepáticas, peritoneales o cutáneas. Una cosa importante para mencionar de estos tumores es que raramente se acompañan de adenopatía, ¿verdad? Y una resección quirúrgica agresiva puede tener una sobrevida a 5 años del 95%. Ok, entonces con esta explicación general ya más o menos pueden darse cuenta ustedes cómo diagnosticamos nosotros las neoplasias quísticas del páncreas, ¿verdad? La serosa, que una lesión multiquística pequeña con cicatriz central, la mucinosa, una lesión locular grande en cola y cuerpo de páncreas con calcificación periférica, el pseudoquiste, el antecedente, ¿verdad? Y lesión de pared fina que puede haber detritus dentro del quiste, y la intrapapilares mucinosas, ¿verdad? Que están en los conductos y en la rama lateral y la comunicación con los conductos, ¿verdad? Esto es como cuando todo te sale bien en la vida, ¿verdad? Que la vida es bella, ¿verdad? Sería maravilloso que todo fuera así de fácil, pero lamentablemente la realidad no es así, ¿verdad? En la realidad radiológica tenemos que siempre tener en cuenta que del 60 al 80% es la efectividad de la tomografía y de la resonancia magnética para poder subcategorizar este tipo de neoplasias quísticas, ¿verdad? Es decir, que aunque nosotros evaluemos todas esas características, podemos tener hasta un 40% de lesiones quísticas que nosotros no vamos a dar con el diagnóstico certero en tomografía, pues, o en resonancia, y eso tenemos que tenerlo muy presente, pues. Tenemos estos casos como ejemplo de pacientes que tienen lesiones quísticas pequeñas, ¿verdad? Que todas se miran similares, ¿verdad? Si nosotros la pudiéramos describir como lesiones uniloculares, ¿verdad? Podríamos decir que pueden ser neoplasias mucinosas todas incluso, ¿verdad? Pero vemos aquí que esta es una neoplasia mucinosa, este es un pseudoquiste, este es una neoplasia intrapapilar, papilar intraductal,
y un SPEN, ¿verdad? Y todas se miran iguales. Aquí otros casos, ¿verdad? De neoplasia quística multiseptadas con calcificaciones, ¿verdad? Que nosotros podríamos decir que son mucinosas todas, ¿verdad? Perfectamente, y ven ustedes que pueden confundirse con otros tipos de neoplasia, ¿verdad? Eso es la realidad, ¿verdad? Que tenemos que siempre tener en cuenta que la radiología, aunque juega un papel muy importante, no es 100% efectiva para diferenciar los diferentes tipos de neoplasias quísticas. Y como en este caso también, ¿verdad? Que vemos una lesión sólida que realza de manera intensa tras la administración del contraste, ¿verdad? Nosotros podríamos pensar aquí que un tumor neuroepitelial, que son los tumores que realzan bastante, que pueden tener áreas quísticas, ¿verdad? Lo primero que se nos viene a la mente. Sin embargo, este caso resultó que era un cistoadenoma seroso, ¿verdad? Que a veces realzan y pues hay que hacer el diagnóstico diferencial de estas lesiones. Ok, debido a que ya sabemos esto, ¿verdad? De que los tumores pueden parecerse mucho, ¿verdad? Radiológicamente, afortunadamente tenemos otra herramienta, como es el ultrasonido endoscópico, que es de vital importancia y, digamos, en los sitios donde no contamos con ultrasonido endoscópico, la biopsia percutánea y aspiración igual podría ayudarnos. Pero obviamente que es más efectivo el ultrasonido endoscópico porque puede tomar biopsia de pequeñas lesiones que tal vez no lo podemos ver desde una tomografía, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros hacemos el estudio del líquido, básicamente lo que vamos a estudiar es la amilasa, el antígeno carcinoembrionario, y recientemente hay estudios que evalúan el factor de crecimiento vascular endotelial, ¿verdad? Entonces la presencia de estos valores en el líquido puede ayudarnos a diferenciar qué tipo de neoplasia quística estamos ante ella, pues. Y también los que son la citología de los líquidos, ¿verdad? Si encontramos que un líquido seroso, una citología inflamatoria, mucinosa o citología maligna, nos va a ayudar a diferenciar los diferentes tipos de lesiones. Ok, a manera de conclusión, tenemos que decir que las lesiones quísticas son frecuentes, pueden ser benignas, premalignas o malignas. La tomografía y la resonancia magnética son los mejores métodos de imagen. La presencia de componentes sólidos captantes dentro de un quiste y dilataciones del conducto mayores de 7 milímetros constituyen estigmas de alto riesgo. Los quistes mayores de 3 centímetros, conductos pancreáticos mayores de 5 milímetros, quistes con paredes gruesas, nódulos morales, cambios abruptos en el diámetro del conducto pancreático, atrofia del páncreas, constituyen hallazgos de preocupación. Las características de imagen tienen una eficacia que va del 60 al 80% y el obtener muestra de los quistes es muy importante para llegar al diagnóstico. Ok, eso es lo que les traía yo desde el punto de vista radiológico. Y muchas gracias. Hola. Doctor Salomón. Hola, muy buenas noches. Eh, Gracias a todos por la oportunidad de estar por aquí. Felicito también al doctor Castillo por su extensa y completa exposición, que creo que es una excelente introducción también para la parte que me toca. Yo soy patólogo, así que vamos a hablar ahora un poco de la patología. Por asuntos de practicidad y tiempo, me voy a enfocar en solamente 3 tipos de lesiones que las considero las principales. Y la información que voy a poner, toda está contenida en la clasificación de la OMS de los tumores del sistema digestivo quinta edición, que fue publicada en el año 2019. Y para el diagnóstico citológico,
en el sistema para reportar la citología pancreático-biliar de la Sociedad de Papa Nicolau de Citopatología que se publicó en el año 2015. Como ustedes pueden ver, en la columna de la izquierda están todas las entidades de los tumores de páncreas, pero hoy solamente vamos a hablar de las neoplasias serosas con énfasis en la versión quística, que son los cistadenomas serosos, y en neoplasias mucinosas en dos partes. Las neoplasias mucinosas papilares intraductales y las neoplasias mucinosas quísticas. Después que terminemos la parte que voy a poner, todos van a poder diagnosticar igual que yo. Van a ver qué fácil que es. Este esquema solamente es para mencionar que hoy vamos a hablar de los quistes, es decir, los que tienen un revestimiento epitelial verdadero. Así que si el revestimiento es seroso, va a ser una neoplasia serosa, y si es mucinosa, la clave está en el estroma. Si por debajo del epitelio el estroma es celular, muy similar al del ovario, a esto le vamos a llamar neoplasia mucinosa quística, pero si el estroma es muy fibroso, probablemente, o el término más correcto es de neoplasia mucinosa papilar intraepitelial. Mucho de esto ya lo dijo el doctor Castillo, así que voy a tratar de enfatizar en las cosas más importantes. Lo primero es la definición. ¿Qué es un cistadenoma seroso desde el punto de vista patológico? Se llama cistadenoma porque tiene quistes y elementos epiteliales. Así que son pequeños quistecitos revestidos de células epiteliales cúbicas. Tienen la particularidad que esas células tienen glucógeno. Como saben, la mayoría están en el cuerpo del páncreas y son más en mujeres. Todo esto ya se ha comunicado, así que no voy a ir ahí. Macroscópicamente, los cistadenomas serosos microquísticos son la mayoría de los cistadenomas serosos. En este sentido son el 45% y pueden ser muy variables en el tamaño, desde muy pequeñitos de 1 centímetro hasta muy grandes de 25 centímetros. Y el aspecto macroscópico recuerda una esponja, como una esponja, aunque pueden tener, como ya lo mencionó el doctor Castillo, una cicatriz central. Y microscópicamente son quistes, como dije, con un revestimiento de células epiteliales cúbicas. Este es el aspecto macroscópico típico, ¿verdad? Si ustedes ven aquí, parece una esponja, tiene un montón de pequeños orificios. Y en estos casos son dos ejemplos que tienen cicatriz central. Y esto es lo que vemos al microscopio. Estos son los espacios quísticos y estas son las células epiteliales, que son bajitas, son cúbicas, los núcleos en general son redonditos y no tienen atipia. Para efectos de diagnóstico tenemos dos maneras o dos momentos en que se puede diagnosticar. Indudablemente en la pieza quirúrgica es mucho más fácil. Sin embargo, hoy en día tenemos la oportunidad de hacer un diagnóstico con una punción aspiración previa, idealmente mediante un ultrasonido endoscópico. Desde el punto de vista de la citología, estas son lesiones que casi no nos dan células en lo extendido. Pero podríamos ver algunas células cúbicas por ahí flotando dispersas o en pequeños grupos. Como digo, los núcleos son redonditos, no hay necrosis, no hay atipia. Como vemos aquí, por ejemplo, a veces podemos ver algunos tabiques fibrosos nada más. Y una cosa muy curiosa, estas células están muy adheridas, muy agarradas entre sí, así que cuesta desprender células. Preferimos, en vez de un extendido con laminilla, poner el material que se aspiró en un vial de citología líquida, porque eso nos garantiza tener más probabilidad de encontrar células. Y aunque no hallemos células epiteliales, a veces hallamos macrófagos con hemosiderina. Y si hallamos eso en un líquido, es muy probable, aunque no es un criterio diagnóstico, que sea un cistadenoma seroso. Esto solo es para poner cómo los patólogos podríamos reportar esto en una biopsia diagnóstica por citología. El sistema de Papa Nicolau de la Sociedad para reportar la citopatología pancreático-biliar pone neoplásico benigno, cistadenoma seroso. Y en este caso es un ejemplo que la citología en sí no era diagnóstica, solamente habían tabiques fibrosos, pero en el bloque celular había un pequeño fragmentito con microquistes que es suficiente. La segunda cosa de la que vamos a hablar son las neoplasias mucinosas papilares intraepiteliales, conocida por sus siglas en inglés como la IPMN. Estas neoplasias son lesiones macroscópicamente visibles, es decir, mayores de 5 milímetros. Como el nombre lo dice, producen moco, producen mucina. Y como ya lo mencionó el doctor Castillo, pueden
nacer del conducto pancreático principal o de sus ramas. Es muy común en ancianos. Se dice que hasta el 6.7% de la gente mayor de 80 años puede tener una IPMN. Estas lesiones, como ya se dijo, están en la cabeza del páncreas y curiosamente, sin embargo, 40% pueden ser multicéntricos. Debido a que suelen afectar o pueden afectar ductos pancreáticos, pueden ser más sintomáticos que otros quistes, así que pueden tener un dolor epigástrico, pueden tener pancreatitis crónica, también pueden asociarse a diabetes mellitus, asociada también con la pancreatitis crónica, y por supuesto pueden provocar ictericia. Desde el punto de vista patológico, cuando vemos ese quiste revestido de epitelio mucinoso, el epitelio mucinoso es un epitelio cilíndrico con moco. Este epitelio puede ser muy blandito, es decir, con muy poca atipia, y a esto le llamaríamos displasia de bajo grado. Quiero mencionar que antiguamente se hablaba del cistadenoma mucinoso, la OMS eliminó ese término, y ahora todas las IPMN y neoplasias mucinosas, por definición, desde el inicio se consideran displásicas, así que hasta la citología más blanda se considera displasia de bajo grado. Si tenemos una atipia citológica importante, pueden ser IPMN o neoplasia mucinosa intraepiteliales papilares de alto grado, y por último también podrían haber carcinomas invasivos. Desde el punto de vista de la biología molecular, estas neoplasias se asocian a mutaciones de KRAS, G, NAS, RNF43, y en el caso específico de la proteína P53, cuando la mutación está presente, casi siempre se trata de lesiones de alto grado y de carcinomas invasivos. Y este sería cómo se presentan estas neoplasias mucinosas intraepiteliales papilares. Este es un esquema. Aquí tenemos la mucosa del duodeno y aquí tenemos el quiste, la neoplasia quística de un ducto, del ducto principal, ¿verdad? El parénquima, usualmente periférico a la lesión, puede tener inflamación crónica. Macroscópicamente se dice de que la mayoría de los que son del ducto principal están en la cabeza del páncreas, pero pueden involucrar todo el ducto, incluyendo la ampolla de Vater, y es característico que por la ampolla salga material mucinoso hacia la luz del duodeno. Pero cuando involucra conductos secundarios, es muy común que afecte el proceso uncinado. Como ya mencionó el doctor Castillo, las lesiones mayores de 30 milímetros o que por imagen tienen áreas como nódulos sólidos intramurales, tienen una probabilidad alta de tener un componente invasivo. Aquí tenemos tres tipos de neoplasias mucinosas papilares intraductales. La más común es la tipo gástrica. Si ustedes conocen la histología del estómago, el antro gástrico tiene un epitelio cilíndrico parecido a este. Los núcleos son basales, redonditos y pequeños, y el citoplasma apical es amplio y mucinoso. Los núcleos, como dije, son redonditos, pequeños y no tienen atipia, pero desde ahí ya le llamamos displasia de bajo grado. El segundo tipo más frecuente es el tipo intestinal. Cuando tenemos una neoplasia mucinosa papilar intraductal de este tipo, la configuración se asemeja a los adenomas tubulovellosos o vellosos del intestino. Vemos como vellosidades, como digitaciones, como deditos. Aquí tenemos ya ligero alargamiento de los núcleos. Y por último, en el resto, que es aproximadamente el 10%, tenemos el tipo pancreático biliar. Si ustedes recuerdan la histología de los ductos biliares, el epitelio es un poquito más cúbico que cilíndrico, un poquito más bajo, y no es tan mucinoso, es decir, no se ve como moco, muy clarita la superficie citoplasmática. Como dije, ya si tenemos más atipia, ¿qué es lo que llamamos atipia? Normalmente en un epitelio los núcleos están hacia la parte basal, pero cuando comenzamos a ver que los núcleos se hacen muy grandes y ocupan ya la mitad central de la célula o llegan hasta la luz, a eso lo consideramos muy atípico. Si los núcleos son muy grandes, si la arquitectura es atípica, que significaría que hay papilas ramificadas, formaciones cribiformes, fusión glandular o otra configuración glandular compleja, a eso le llamamos displasia de alto grado.
Y a veces tenemos ya fuera del quiste principal pequeños niditos que invaden el estroma, y esto sería una neoplasia mucinosa papilar intraductal con un componente invasivo. Es decir, esto ya sería un pequeño foco de adenocarcinoma dentro de una IPMN. Otra entidad que se parece porque es mucinosa, pero que tiene sus propias características, es la neoplasia mucinosa quística. Esta es una neoplasia que forma quistes y produce moco. Fíjense que es casi absolutamente en mujeres, 98%, y casi absolutamente en el cuerpo y la cola. De tal manera que si tenemos una neoplasia mucinosa y está en una mujer y en el cuerpo y la cola, no pensamos en una IPMN, sino en una neoplasia mucinosa quística. El 8% representa el 8% de las lesiones quísticas resecadas del páncreas, la edad promedio es 48 años. El tamaño mayor a 5 centímetros, engrosamientos de la pared del quiste. Si el CA19-9 está elevado o los niveles de CA en el líquido del quiste están elevados, sugieren un componente invasivo. Como dije antes, el término cistadenoma mucinoso que se utilizaba antes para neoplasias mucinosas que parecían no tener atipia es desaconsejado, e igual empezamos con estas neoplasias de neoplasias mucinosas quísticas con displasia de bajo grado, aunque veamos el epitelio bastante tranquilo. En el caso de la histopatología, macroscópicamente son lesiones quísticas con una pared fibrosa que pueden medir entre 2 y 35 centímetros, aunque la media es 6 centímetros, y los tumores malignos usualmente suelen ser más grandes que los benignos. Microscópicamente, los quistes están revestidos por epitelio mucinoso, pero también pueden haber algunas áreas quísticas con células cúbicas que parecieran no ser mucinosos. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que examinar toda la pieza y todo el quiste, porque con solo un poquito de la lesión que tenga un componente mucinoso identificable, ya no le podemos llamar seroso, que sería el otro tipo de quiste, que el epitelio es cúbico, aplanado, sino con un poquito de epitelio mucinoso, esto entra a la categoría de una neoplasia mucinosa. De igual manera que las IPMN, tenemos displasia de bajo grado, de alto grado y asociadas a componente invasivo. Este sería el aspecto típico de las neoplasias mucinosas quísticas. En este caso, tenemos un quiste septado, y aquí ya le sacaron el moco para la foto, así que solo tenemos las cavidades, pero imaginémonos que estas cavidades están todas llenas de moco. Desde el punto de vista histológico hay una característica muy importante, y es que el estroma que está por debajo del epitelio es muy celular. Si comparamos el estroma de los quistes de la IPMN, el estroma es muy rosadito, como lo ven por acá, pero cuando vemos las neoplasias mucinosas quísticas, el estroma es muy celular, y esta es una característica que simula o se asemeja a la corteza ovárica. Esta es una característica histológica muy importante. Quiero decir que independientemente de otras características, si tenemos un quiste que tiene epitelio mucinoso y subyacente un estroma tipo ovárico, esto es por definición una neoplasia mucinosa quística. Aquí tenemos otra foto, en este caso con una cápsula fibrosa. Y aquí tenemos el estroma, como dije, hipercelular. Aquí en este caso ya tenemos presencia de papilas complejas muy irregulares que desde el punto de vista arquitectural representan displasia de alto grado. Por citología, como dije al inicio, dado que estamos hablando del manejo de estas lesiones, no podemos tener la pieza de entrada, pero como dijo el doctor Castillo, en el mundo ideal todas las diagnosticaríamos por imagen, pero si tenemos dudas, la manera que nos puede ayudar es hacer una punción por aspiración con aguja fina, mejor con ultrasonido endoscópico, y aspirar ese líquido. De manera muy pragmática o muy sencilla, si el líquido es clarito y uno hace con sus dedos y no se desprende moco, probablemente sea un seroso, pero de entrada, si uno aspira líquido y el líquido es viscoso, espeso, y uno une los dedos y al separarlos se ve filamento de moco, probablemente sea una neoplasia mucinosa. Pero desde un punto de vista científico ya vamos a ver cómo es la cosa. Por cierto, en citología
no podemos discriminar entre una neoplasia mucinosa intraepitelial papilar y una neoplasia mucinosa únicamente sola por la citología, sino que habría que combinar la radiología y las características clínicas. Así que estas dos entidades por citología les llamamos quistes mucinosos. Esto la voy a pasar rápido, pero básicamente, ¿cómo diagnosticamos un quiste mucinoso? Que estemos seguros que lo que tenemos es moco, o que el líquido que extraemos del quiste le midamos el CA y nos salga elevado. ¿Qué es elevado? Un valor de 192 nanogramos por mililitro. Esto tiene un 80% aproximado de exactitud para decir que es mucinoso. O examinamos células de ese aspirado y decimos que esas células portan la mutación KRAS o GNAS. Luego tenemos características citológicas, que todo esto que está en este párrafo, lo voy a decir brevemente, significa que las células son de tipo cilíndrica, con núcleos pequeñitos y poca atipia. Y a eso le llamaríamos epitelio con displasia de bajo grado, o son células cilíndricas con núcleos muy grandes, pleomórficos, con arreglos papilar complejos, con alta relación núcleo-citoplasma, lo que llamamos unas células muy feas para nosotros los patólogos, núcleos grandes, irregulares, pleomorfismo, puede haber necrosis, nucleolo, y a eso le tendríamos que llamar epitelio de alto grado o neoplasia mucinosa, o quiste mucinoso, perdón, con atipia de alto grado. Y es así como lo veríamos en una citología. En el caso de la foto de la izquierda, tenemos un fondo con mucho moco. Todo esto espeso que se ve aquí a la par es moco, y esta es, por ejemplo, una célula mucinosa sin displasia. Y aquí tenemos un grupito de células cilíndricas, podemos ver aquí que tienen esta forma cilíndrica, y ya aquí tenemos un poquito de atipia, displasia de bajo grado. Los núcleos siguen siendo basales porque tenemos una capucha de mucina hacia la parte luminal. Aquí ya tenemos una célula con una relación núcleo-citoplasma más alta, es decir, la cantidad de núcleo para la cantidad de citoplasma es mayor, pero algo más importante, tenemos aquí un fondo muy necrótico, es decir, células que perdieron el núcleo, entraron en degeneración. Entonces, ustedes saben que cuando la célula muere por necrosis, las enzimas de la célula digieren primero el núcleo y estos se ven como sombras de células. Este es un fondo necrótico. Entonces la necrosis es muy sugestiva de una lesión de alto grado, incluso de invasión, pero no es un criterio absoluto. Aquí vemos otras células muy feas, atípicas. Y esto es como lo reportaríamos en una citología, este tipo de líquido. Si, por ejemplo, es una displasia de bajo grado, satisfactorio para evaluación, el sistema de reporte de citología, esto no le pone ni benigno ni maligno. ¿Por qué? Porque solamente cuando se estudia toda la pieza, podemos determinar si no hay un foco de invasión en alguna parte de esa neoplasia o de ese quiste mucinoso. Así que reportamos, por ejemplo, aquí líquido de quiste mucinoso con displasia de bajo grado. En este caso podría haber una nota que el epitelio mucinoso es de aspecto benigno, la morfología de las células es inespecífica y, por cierto, también podría representar una contaminación gástrica porque a veces el epitelio del estómago puede ser muy difícil. Como ya vimos, la IPMN tipo gástrica tiene un epitelio muy parecido al del estómago. Y reportar si vemos algunas otras cosas. Por ejemplo, no se identifica atipia de alto grado y no hay necrosis. Otro ejemplo sería lo contrario, con displasia de alto grado. ¿Y cómo llegamos a esto? Primero decimos que la etiología mucinosa se estableció porque se examinó el moco del quiste, el líquido del quiste, y el CA estaba elevado. Y segundo, con eso ya dijimos que era mucinoso. Y segundo, porque el epitelio era marcadamente atípico y representa al menos una displasia de alto grado. En casos como este, la nota también tiene que decir que si existe displasia de alto grado, y en este caso asociada a necrosis celular, debe de haber una preocupación o existe la posibilidad que haya una invasión. Voy a presentar 3 casos muy rapiditos que estoy seguro que toda la audiencia va a saber lo que es. Caso 1, mujer de 54 años con lesión en la cola del páncreas de 8 centímetros, con aspecto de panal y una cicatriz central. Esto es una neoplasia quística, vemos los quistes de diferentes tamaños y con células, un epitelio bajito, sin atipia. Aquí está el epitelio cúbico.
Entonces, ¿qué es lo que valoramos? La arquitectura, espacio quístico. ¿Tiene revestimiento epitelial? Sí, y es seroso. Y el estroma, si vemos, el estroma tiene bandas fibrosas. Por tanto, esas son las características de un cistadenoma seroso. Otro ejemplo, mujer de 67 años con un quiste grande en la cabeza del páncreas. Ustedes ya saben cuál es la lesión quística que más está en la cabeza del páncreas. Veamos. Además tiene dilatación de los ductos pancreáticos. Vemos aquí estos espacios quísticos. Estos particularmente parecen tener un epitelio bajito y se asemeja al anterior, ¿verdad? Pareciera seroso. Sin embargo, en algunas áreas tenemos estas luces irregulares y cuando nos acercamos, vemos un epitelio mucinoso y tenemos aquí también unos núcleos con atipia moderada y grupos papilares irregulares. El estroma o el estroma que está por aquí se ve rosado, no se ve muy celular. Es un estroma colagenizado. Por tanto, esto sería una neoplasia mucinosa papilar intraepitelial con displasia de alto grado. Y va con la clínica y con la imagen. Y esta es una mujer de 34 años con lesión grande en la cola del páncreas. En este caso, también tenemos un epitelio mucinoso en la pared del quiste, pero por debajo tenemos aquí un estroma muy celular de tipo ovárico, como lo vemos aquí. Por tanto, esto es una neoplasia mucinosa quística con displasia de bajo grado. Como vimos, el epitelio se miraba muy tranquilito, pero ya por definición estas lesiones se consideran neoplasias de bajo grado. Y por último voy a presentar un caso real, un caso de la vida real que tuvimos en el hospital hace unas pocas semanas, de una mujer de 48 años que tenía un tumor quístico de 4 centímetros en el cuerpo y la cola de páncreas, y que recibimos una pieza identificada como páncreas distal que medía 4 por 4 centímetros. Esta es la pieza, aquí estaba el quiste y venía tejido pancreático por separado. Vemos un quiste septado, aquí está el septo y unas cavidades de superficie lisa que tenían moco. Y para terminar solamente voy a mostrar las imágenes microscópicas. Esto es tejido pancreático que no es tumoral, solamente para recordar brevemente la histología del páncreas. Aquí vemos los famosos islotes de Langerhans y tenemos aquí los acinos. ¿Por qué estoy mostrando esto? Este caso no tiene una pancreatitis asociada. Sin embargo, a la par del páncreas normal tenemos este quiste. Lo vemos por acá. Si vemos las características del epitelio, en alguna parte del quiste, el epitelio se ve un poco bajito, pero noten algo. El estroma que está por debajo del quiste es muy celular. Y cuando el estroma es muy celular, a eso le llamamos estroma tipo ovárico. Y por tanto, el diagnóstico de estas neoplasias que tienen un estroma tipo ovárico y que por otras partes, veamos aquí, tienen un epitelio cilíndrico alto con mucina, a esto le llamamos una neoplasia mucinosa, un quiste, perdón, mucinoso pancreático. Ya tenemos el epitelio mucinoso y tenemos por debajo de la pared del quiste el estroma tipo ovárico. Así que eso es lo que yo tenía que decirles. Les agradezco mucho su atención. Excelente presentación, como siempre, del doctor Salamanca. Y vamos a entrar en las consideraciones quirúrgicas con el doctor Ignacio Molina.
Estamos con un problemita técnico ahorita. Sí, mira. ¿Logran ver la presentación? Sí, la estamos viendo. Bueno, muchas gracias. Vamos Tienes que darle, con la parte. Disculpa. Tienes que darle presentación ahí, para que salga completa la imagen de la diapositiva. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a continuar con el tema del manejo multidisciplinario de las lesiones quísticas del páncreas. Vamos a mencionar de manera generales y un poco rápida las características generales de las lesiones pancreáticas. Pues podemos mencionar que el manejo de estas lesiones, tanto para el cirujano general, para el cirujano pancreático, pues son lesiones realmente difíciles de decidir el manejo. Se requiere un manejo multidisciplinario con gastroenterólogo, medicina interna, endoscopista, radiólogo y pues anatomistas patológicos en esta área que nos permitan determinar el mejor abordaje de las lesiones. El 90% de estas lesiones, como vemos, son inflamatorias, como bien mencionaron ya el doctor Castillo y el doctor Salamanca, pues son lesiones, los pseudoquistes inflamatorios, no va a ser motivo de esta plática en este momento. Las neoplasias quísticas supone solo un 2 al 15% de todas las lesiones quísticas del páncreas, pero su incidencia a medida que se va mejorando con los estudios de imagen, la obtención de resonancia, ultrasonido endoscópico, pues en algunas series han visto incrementadas hasta un 30-40% de prevalencia. Las neoplasias quísticas pancreáticas más frecuentes, en este caso, siguen siendo la neoplasia serosa, la neoplasia quística mucinosa y las neoplasias intraductales papilares. Creo que aquí es donde nosotros nos vamos siempre a centrar la plática, que es el punto más controversial para su manejo. El diagnóstico preoperatorio crucial de las diferencias entre la historia natural de estas lesiones realmente es lo que nos va a ir dictando las pautas a seguir, hacia dónde debemos dirigir el manejo, conducir al paciente para su mejor decisión y tratar de no pecar en nosotros como cirujanos de operar en exceso o no de estar vigilando a pacientes en exceso, que son las otras rutas de seguimiento. Entonces, por eso algunos autores dicen que ante la dificultad de poder hacer un diagnóstico preoperatorio y con las posibles reacciones, consecuencias adversas de vigilar a un paciente, ellos creen que todas las lesiones quísticas de tamaño importante y en pacientes sanos con buen estado general debería valorarse la cirugía. Bueno, la clasificación de las lesiones pancreáticas, ya vemos los quistes benignos, ya hablamos de ellos, los quistes potencialmente malignos, que es el motivo de nuestra plática, y los quistes malignos, como son pues el adenocarcinoma pancreático y la generación quística de tumores neuroendocrinos pancreáticos. Esta es la clasificación de la OMS, ya modificada, retoma todo lo anterior y le establece algunos grados. Tal vez aquí lo más importante es que ellos ya meten en este grupo a los tumores pseudopapilares, tanto sólidos como el carcinoma pseudopapilar. Algunas de las características generales clínicas de las lesiones pancreáticas, creo que no vamos a entrar mucho en detalle a definirlas, porque sí se ha hablado bastante pues, de cómo se presentan, de cada una de ellas, y para no extender mucho la plática en este aspecto, pues vamos a dejarlas en este momento por ahí, solo para mencionarlas, señalarlas,
de que existe una gran forma de presentación y muchas cosas que debemos de tomar en cuenta, como es la edad, que si el paciente es asintomático, la localización de la lesión, si hay calcificaciones, su apariencia interna, si hay una comunicación con un conducto pancreático o no. Y entre las cosas importantes que entra a jugar aquí el ultrasonido endoscópico, el análisis de líquido del quiste. Todas estas cosas van a servirnos para hacer una evaluación de las lesiones pancreáticas y poder ir determinando la ruta e ir armando el rompecabezas en este tipo de lesiones. Como decía el doctor Castillo, efectivamente, no todas son fáciles de decidir el manejo y hay un grupo pequeño ahí que es donde sí ahí nos da el quiebre de cabeza para tomar la mejor decisión con el paciente. ¿Cuáles serían las preguntas importantes que uno quisiera hacerse ante el diagnóstico de una lesión quística pancreática? Pues primero ver si se trata de una lesión quística verdadera o un pseudoquiste del páncreas. Tratar que una neoplasia quística esté de estirpe serosa, el comportamiento si es benigno o si es mucinosa y el comportamiento premaligno o maligno de este tipo de lesiones. Si es una neoplasia mucinosa, que se debe diferenciar entre una neoplasia quística mucinosa del páncreas o la famosa NIPEN. Si es un NIPEN, se puede diferenciar si es de rama principal o si es de rama secundaria. Es un punto muy importante por su agresividad y su potencial maligno. Todas las lesiones de conducto principal de las NIPEN, ellas son potencialmente malignas, un alto potencial de malignidad, y vamos a ver más adelante en las discusiones de la guía, como muchos aconsejan que se operen, mientras que si las de la rama secundaria, sí uno puede tomar una actitud un poco más expectante, irla vigilando y hacer otras pruebas diagnósticas. Si es un IPEN, se puede definir la extensión para determinar hasta dónde se va a hacer la resección, si es resecable, si no es resecable, si es candidata a cirugía o no, son otros puntos a discutir entre las preguntas que uno debe estarse planteando cuando encontramos un tipo de lesiones. Y también preguntarnos si se puede diferenciar o si se trata de una lesión de bajo grado y de alto grado. Esto cuando tenemos lesiones mucinosas. Pues en general, ya las tres neoplasias que vamos a centrar la discusión, pues hay un poco de la presentación clínica, los signos, los síntomas y algunas características que ellas van a presentar. Esto lo vamos a pasar también, ya lo vamos a dar por visto con nuestros colegas. Entre la presentación también debemos de tomar en cuenta que existen los pseudopapilares, que lo desarrolló bien el doctor Julio Salamanca, y los tumores neuroendocrinos, que también se vuelven un tipo de lesiones difíciles de determinar y el manejo de este tipo de lesiones. Entonces, ¿cuál es el abordaje que debemos de hacer en estos pacientes? Bueno, una vez que ya nos ha llegado con una lesión, que ya lo tenemos en el consultorio, pues al paciente debemos de mandar y hacer algunos estudios. ¿Con qué nos vamos a apoyar? Con estudios de laboratorio. Entre ellos tenemos las pruebas serológicas como el CA, el CA19-9, que pueden estar elevados en lesiones quísticas malignas. Y también podemos ver los niveles de amilasa y lipasa que se observen en los quistes sintomáticos de pancreatitis, en el caso que hubiera una pancreatitis concomitante. Entonces, son los estudios, hay que estar claros, sin embargo, que el CA19-9 sérico no es una prueba tan fehaciente para este tipo de lesiones. Solo si estamos ante una lesión verdaderamente maligna, entonces el aporte de ella es bastante bajo. Los estudios imunológicos que ya se han hablado, pues cuando existen limitantes para abordar y hacer el diagnóstico adecuado de todos estos tipos de lesiones, pues al menos la tomografía es la que deberíamos de usar como bastión para hacer el seguimiento, pero el ideal es poder hacer una resonancia magnética y tener ultrasonidos endoscópicos y la colangiografía retrograda endoscópica, que raramente va a estar indicada en algunos de los casos, pero sí el ultrasonido endoscópico toma una gran fuerza. ¿Cuándo vamos a pedir un ultrasonido endoscópico? Bueno, un ultrasonido endoscópico lo podemos solicitar cuando tenemos quistes menores de 3 centímetros, sin criterio de
de categorizarlo para buscar mejor el nódulo. Queremos buscar los nódulos, queremos categorizarlos mejor, y una lesión de menor de 3 centímetros, vamos a buscar criterios, y entre los criterios que podemos buscar podemos medir el CA a través de él, el CA 19.9, y ver la mutación del CARRAS. Cuando hablamos del CA, el corte ideal para la medición y que ya nos puede establecer que estamos ante una lesión de alto riesgo es de 192. Cuando tenemos un CA más bajo en el líquido seroso, si es menos de 5 nanogramos, porque en algunos laboratorios lo reportan así, pues la verdad que su posibilidad, su potencial maligno disminuye mucho. Sus sensibilidades van a variar mucho. Si es más de 192, su sensibilidad es más alta y su especificidad también es alta, es muy buena, alcanzando arriba del 85%. Entonces, en la evaluación y el manejo de las lesiones pancreáticas, primero la evaluación que la vamos a hacer inicial con todo lo que ya vimos anteriormente. La evaluación preoperatoria o la evaluación inicial del paciente nos va a lograr determinar si vamos a poderle establecer un tratamiento quirúrgico o lo vamos a llevar a seguimiento. Entonces, para poder armar esto y decidir hacia dónde vamos a enrutar este paciente, pues nos vamos a apoyar de todos los criterios que por muchos años se han ido debatiendo y se han ido estudiando, y cada vez van saliendo más criterios o más análisis entre ellos. El primero, uno de los primeros, de los más conocidos y muy usados, fueron las guías de consenso en el manejo de las NIP de páncreas, que son los criterios de Sendai, que se establecieron en el 2006. En ellas los puntos a discutir y a ver eran los síntomas, la citología positiva, la imagen del quiste, el tamaño del quiste, si era mayor de 3 centímetros o no, si había un nódulo moral, y la dilatación del conducto pancreático, que en este momento ellos lo habían determinado como de 6 milímetros. Entonces, ¿cuáles fueron las recomendaciones de Sendai en 2006 en ese momento? Que ante la sospecha de una lesión mucinosa, la resección quirúrgica minimizaba los costos de vigilancia a largo plazo. Entonces, todas lesiones mucinosas ellos recomendaban que se llevaran a cirugía porque el seguimiento era muy largo, los medios diagnósticos eran en ese momento más limitados, y que lo mejor era llevarlos a cirugía por los costos. Ante la sospecha del IPEN de conducto principal mixto, se sugería realizar una cirugía, y esto estaba asociado a su potencial de malignidad de la lesión. No así en las lesiones, las quísticas serosas, que esas debían de manejarse de manera conservadora. En los pacientes que se diagnosticaban en IPEN de rama secundaria, se sugería la resección quirúrgica solo cuando se encontraran algunas características de los criterios de Sendai. Sin embargo, en este caso también había que tomar en cuenta los pacientes, la edad del paciente. Si el paciente era un paciente anciano, un paciente mayor, pues decían que lo mejor era vigilarlo, dejarlo en vigilancia, pero que si el paciente es un paciente joven, la recomendación pudiera inclinarse hacia la cirugía, dado que el seguimiento iba a ser muy largo. Bueno, después de Sendai empezaron a aparecer la otra guía, y la otra que aparece es la guía de Fukuoka, de Japón. Su principal objetivo fue aumentar la especificidad y la sensibilidad que ya se había presentado en los criterios de Sendai. El consenso estaba basado en 200 referencias y no se le podía llamar guía porque eran basadas en evidencias de niveles 4 o 5, que eran estudios descriptivos y recomendaciones de expertos. Se define nuevamente aquí como punto importante aquí la dilatación del conducto y la forma difusa del conducto pancreático principal como un punto de corte de mayor de 5 milímetros. Sin embargo, ya se empiezan a hablar también de que todas aquellas lesiones que tuvieran un conducto pancreático dilatado mayor de 10 milímetros pudiera considerarse como una indicación suficiente para cirugía. Entonces, ellos establecieron algunas características de las lesiones. Ellos hablaban de las características de preocupación y los estigmas de alto riesgo. ¿Cuáles eran las características de preocupación en esta guía?
las lesiones quísticas mayores de 3 milímetros, la pared gruesa, el grosor de la pared, el conducto pancreático principal que anduviera dilatado entre 5 y 9. Si era menor de 5, ese es un paciente que podía quedar en vigilancia. Si anda entre 5 y 9, ya había que llevarlo a más estudio. El nódulo mural, el cambio abrupto del calibre y del conducto, y que si había atrofia pancreática o no había atrofia pancreática distal, que no se tomaba en SENDAI, y la existencia de linfadenopatías regionales. ¿Cuáles eran los estigmas de alto riesgo? La ictericia obstructiva y el componente sólido, y habíamos mencionado la dilatación de los conductos. Luego tenemos la guía de la Asociación Americana de Gastroenterología. La verdad que estas guías tienen algunos criterios de resección muy similares al consensuado por Fudoka, pero solo se aplicaba a pacientes asintomáticos. Tiene muchas recomendaciones, pero nos vamos a ir a las más importantes, y son las que vamos a mencionar ahorita. La recomendación 2 hablaba que los quistes pancreáticos menores de 3 centímetros sólidos o conducto pancreático principal dilatado por resonancia magnética deberían de ir con vigilancia por 1 año. Y después del primer año podían pasar a cada 2 años, y después de 2 años debían de pasar a 5 años su seguimiento si no había ningún cambio. En las recomendaciones número 3, los quistes pancreáticos, al menos con 2 características de alto riesgo, debían de ir a un ultrasonido endoscópico. Entonces, aquí hablaban de que el tamaño era mayor de 3 centímetros, que aumentaba el riesgo de malignidad 3 veces, conducto pancreático principal dilatado y el componente sólido, que aumentaba 8 veces el riesgo. Sin embargo, debemos de ver que cuando ellos hablan del conducto pancreático principal dilatado, no mencionan el nivel de dilatación del conducto pancreático. Entonces lo dejan abierto, y el corte, como habíamos dicho, para conseguir un conducto pancreático dilatado es mayor de 5 milímetros. Cabe resaltar que todas estas otras recomendaciones, que aquí vemos la recomendación 4, la recomendación 7, la recomendación 9, ninguna de estas recomendaciones tiene un estudio razonable, y solo fueron aceptadas por un panel de expertos. Entonces, eso le daba una calidad muy baja de evidencia, y pues no definía los puntos de corte de una manera más adecuada. Entonces ya vemos que las características de preocupación por ultrasonido y vigilancia de resonancia magnética después de 1 año, posterior a cada 2 años, podía estarse haciendo un seguimiento, y que no se había que hacer nada si no había ningún cambio del riesgo de malignidad. En la recomendación 9, la AGA sugiere que los pacientes con cáncer invasivo o displasia en un quiste que ya se resecó deberían tener vigilancia con la resonancia magnética cada 2 años. En pacientes con cáncer invasivo o displasia ya resecados. Después tenemos la guía europea. Las guías europeas aquí trataron de hacer un esfuerzo por involucrar un poco más de criterios, de requisitos, y tomaron muchos de los criterios de Fukuoka para tratar de validar un poco más y acercarse un poco más a la precisión de la conducta que debíamos de seguir. Esta guía se basa en 9 puntos, ¿sí? Y los otros 9 puntos son los biomarcadores radiológicos, endoscópicos, estudio de líquido asítico, las amilasas, en varios puntos que vamos a ir destacando lo más importante. Primero había que ellos determinan que no hay un biomarcador sanguíneo de uso clínico para diferenciar el tipo de quiste o identificar el grado de displasia o cáncer. Que había que considerar medir el CA19-9 en las PAIN cuando exista riesgo o preocupación de transformación maligna. Y que en el estudio del líquido, el DNA, las mutaciones de DNA, el DNA y las mutaciones del KRAS y el GNAS son estudios prometedores, pero en tratar de identificar aquellas lesiones que eran productoras de mucina. Sin embargo, la amilasa, valores por debajo de 150,
pueden excluir pseudoquistes pancreáticos con una sensibilidad del 44 y una alta especificidad del 98%. Sin embargo, la amilasa no nos puede distinguir entre una lesión mucinosa o una no mucinosa. Ellos establecen aquí ya que la resonancia magnética es el método preferido de vigilancia y de seguimiento para estos pacientes. Las contraindicaciones también establecen que existen algunas contraindicaciones para la realización de ultrasonido, y esto tenía que ver con la distancia, que si la distancia era mayor de 10 milímetros entre el quiste y el transductor, las alteraciones, o si había alteraciones de coagulopatía con alto riesgo de sangrado, o el paciente estaba utilizando más de un antiagregante plaquetario, por algunas razones eran contraindicaciones suficientes para no usar el ultrasonido endoscópico. Esta guía divide sus recomendaciones en dos áreas: indicaciones absolutas y indicaciones relativas. En esta diapositiva tratamos de comparar tanto la guía de Fudoka del 2012, ya un poco modificada, con las guías europeas del 2018. Entonces, ellos lo ven en indicaciones absolutas e indicaciones relativas. Y vamos viendo cómo ellos se van asociando a algunos criterios que efectivamente vienen siendo tal vez los puntos más neurálgicos de la discusión, como son las neoplasias intrapancreáticas mucinosas de rama, que si tenían mayor de 3 estigmas, eso significaba que puede ser alto riesgo y que se podía observar sin resección inmediata. Pero cuando se habla sin resección inmediata, es que el paciente puede considerarse si tiene algunos factores previos a una cirugía, pero si la vigilancia es larga, ellos terminan recomendando que deba de operarse. Tal vez no de manera inmediata, pero que sí debe considerarse la cirugía en camino. Aquí se debe resaltar que entre las características de preocupación no se mencionan en las guías europeas, y que sí son referidas en las guías de Fudoka, que son la atrofia pancreática distal y la linfadenopatía. No la tomó en cuenta la guía europea. Sin embargo, la guía europea aquí sí ya mete un nuevo punto, que es que la existencia de diabetes como un nuevo punto de desarrollo de las posibilidades de que una lesión pueda ser maligna o no, y cómo tomarlo en cuenta para una indicación relativa de cirugía. Y otra de las guías es la Asociación Internacional de Pancreatología, la IAP. La IAP los establece los criterios en 3. Los estiman que denotan alto riesgo de malignidad. Aquí toman en cuenta la ictericia obstructiva en un paciente con una lesión quística en la cabeza del páncreas, el refuerzo del nódulo mural mayor de 5 milímetros y el tamaño del conducto pancreático principal mayor de 10 milímetros. Aquí también ya toman en cuenta y también se incorpora otro punto clínico, que es la existencia de pancreatitis con lesiones quísticas neoplásicas. Y las características de imágenes preocupantes, pues dejan los quistes mayores de 3 centímetros, un refuerzo nodular mural menor de 5 milímetros, las paredes del quiste engrosadas y reforzadas. El tamaño del conducto, ellos lo dejan entre 5 y 9, las preocupantes, acuérdense que las de alto riesgo de malignidad es mayor de 10. El nódulo mural sin refuerzo. Si hay un cambio abrupto en el calibre y el conducto pancreático y atrofia distal del páncreas, ya retomando lo de Fudoka, la existencia de linfadenopatía y en los aumentos séricos del CA19-9. Se va midiendo el aumento sérico y vamos viendo cómo va el valor, y eso nos va a dar un criterio de preocupación, así como también meten ya el elemento de la velocidad de crecimiento del quiste, que si hay una velocidad de crecimiento mayor de 5 milímetros en 2 años, pues ya debe considerarse como un criterio para una posible resección quirúrgica. También en esta revista de gastroenterología, pues tomaron 5 guías diferentes para hacer un análisis multivariado de su comportamiento y tratar de definir hacia dónde debía de dirigirse la conducta del cirujano. En estos casos, pues aquí vemos, también trataron de hicieron el abordaje de la vigilancia en cuanto al tamaño de las lesiones, lo estratificaron desde el de 1 menor de 1, de 1 a 2, de 2 a 3 y mayor de 3
a mayor de 3 centímetros. En la comparación perdón, me comí la primera. En la consideración de las variables a tomar en cuenta, ellos hablaban de los síntomas, de los criterios basados en imágenes, las características clínicas, ¿sí? Y el estudio base del suero, cómo salía en ese momento y cómo iba la progresión. Cuando quisieron hacer la comparación de rendimiento entre las guías, pues tomaron comparación de rendimiento, se encontraron que en uno de ellos las directrices de AGA y FUDOCA tenía un mayor diagnóstico y precisión del quiste neoplásico en comparación que las guías de Sendai cuando se asociaban ambas guías. AGA con una mayor especificidad, pero tenía poca sensibilidad en relación a las guías de FUDOCA. No habían diferencias significativas entre las guías de AGA y FUDOCA cuando se comparaban entre ellas, y la baja precisión de las guías de AGA como ellas solas, y su vigilancia continua, pues esto era por la vigilancia continua de las lesiones benignas. Entonces, AGA por sí sola tenía un nivel baja de precisión. Sin embargo, a pesar de querer consensuar y poder establecer una ruta de manejo con todos estos análisis, sigue habiendo un punto sombrío en el manejo de estas lesiones quísticas. Existen diferentes estudios que se han empezado a hacer y pues con el objetivo de ver qué tan prudente es la conducta de observar y esperar. Entonces, este estudio del 2021 habla del riesgo y del concepto de observar y esperar en el tratamiento quirúrgico de las neoplasias mucinosas papilares intraductales. Entonces, este es un estudio que tiene un corte de 1.459 pacientes con neoplasia intraductal papilar mucinosa, todos ellos resecados. Hay que hacer el énfasis de que todos estos pacientes fueron resecados, que tenían un reporte de patología ya confirmado con el diagnóstico y que al menos debían de haber sido llevados a resección. El periodo del estudio fue desde el 2001 al 2019. Ellos, cuando hacen el abordaje, ellos van a ver la prontitud o qué tan oportuno es la resección de estos pacientes operados. Y ellos lo dividen en 3 grupos, en demasiado temprano, oportuno y demasiado tardío. Al grupo demasiado temprano fueron el 30% de los pacientes. No había lesiones, no habían cambios en las lesiones y lo consideran como demasiado temprano. Sin embargo, tenían criterios de malignización por imágenes, ya sea endoscópica o por resonancia, en un 13.9% de los pacientes. Los que quedaron en el grupo oportuno fueron el 35% de los pacientes que se llevaron a cirugía con criterios de malignidad en un 34%, y aquí viene el punto, el pelo en la sopa, que es el grupo demasiado tardío. Más de un tercio de los pacientes ya tenían diagnósticos de displasia de alto grado o de carcinoma invasor de páncreas. Un tercio de los pacientes, y los criterios de malignización en estos pacientes, en los seguimientos, tenían el 88%. Entonces, si vemos acá, vemos que esperar demasiado a los pacientes no parece ser una buena conducta. Ahora, la mortalidad quirúrgica en este grupo de expertos era del 4% para los 2 primeros grupos, los de demasiado temprano y oportuno, y de un 13% los que se operaron y entraba el grupo demasiado tardío. Entonces, todos estos que entraban al grupo demasiado tardío y que tenían una alta morbilidad y que fueron diagnosticados ya con cáncer de páncreas invasor, todos ellos tuvieron el protocolo de observar y esperar. Entonces, aquí se preguntan ellos, ¿es seguro seguir con la evolución de la neoplasia intrapapilares mucinosa? ¿Observar y esperar realmente es mejor que operar? No parece ser, debido a la implicancia que tienen estos pacientes, ya que la sobrevida de los pacientes que una vez han desarrollado el cáncer de páncreas a 5 años, pues es bastante pobre.
Este es el otro estudio sobre la progresión versus la estabilidad de los quistes, de las neoplasias de conducto, de las ramas de conducto. El otro se hablaba básicamente de las neoplasias del conducto principal, y este ya habla de las ramas, de las lesiones de las ramas del conducto. Como sabemos, es una lesión que tiene una evolución más noble. El objetivo era identificar las variables dinámicas asociadas al desarrollo de la neoplasia maligna. Era un estudio multicéntrico realizado en 5 centros, con una corte de 292 pacientes realizado en el periodo de enero del 2000 al 2019. Tenían que tener un mínimo de seguimiento de 12 meses, y la media de seguimiento anduvo entre 20 y 68 meses. Aquí lo que se vio era que los pacientes que desarrollaban ictericia, no importando el grado de quiste, se asociaba directamente al carcinoma pancreático o al desarrollo de un carcinoma pancreático, y que ese era un punto a tomar de referencia que debe ser como una indicación absoluta, un criterio absoluto para cirugía. Entonces, los pacientes que desarrollaban una característica preocupante adicional durante una vigilancia o tenía un signo de alto riesgo a partir de una característica preocupante inicial, todos ellos se asociaban a displasia de alto grado en la patología final. ¿Qué concluyeron? Bueno, los hallazgos sugieren que estas lesiones de bajo grado, bajo vigilancia, albergan una característica preocupante, estable, conlleva el menor riesgo de enfermedad maligna. Si solo tienen una característica preocupante y no desarrollan una segunda. El desarrollo de las características preocupantes adicionales con un signo de alto riesgo se asocia a la presencia de displasia de alto grado, mientras que la aparición de ictericia está directamente relacionado a cáncer invasor. Entonces, ya con todo esto, nosotros pudiéramos, para hacerlo más fácil, más didáctico y la toma de decisión, podemos decidir dejar la lesión a los pacientes en 2 grupos, de bajo riesgo y de alto riesgo, tomando en cuenta si el paciente es asintomático, el tamaño del conducto, linfadenopatía, los cambios del calibre del conducto, la presencia de un nódulo mural, el grosor de las paredes, el tamaño del quiste y si hay refuerzo de un componente sólido. Con esto podemos ver cuáles podrían llevarnos a indicaciones para cirugía. Pues los pacientes con quistes pancreáticos insospechados o detectados por un ultrasonido o una tomografía computarizada de resonancia, aquí el paciente hay que ver si tiene algún antecedente de pancreatitis. Si tiene pancreatitis, un antecedente, evaluar si es un pseudoquiste y llevar la evolución que le corresponde y la ruta. Si el paciente no es sintomático, entonces se considera la resección de los quistes sintomáticos con neoplasias papilares intraductales mucinosas mixtas y los quistes de características de alto riesgo de malignidad. No hay nada de esto, no es sintomático el paciente. Bueno, entonces tenemos la presencia de características de alto riesgo de malignidad. Ya vemos cuáles son. Si sí las presenta, valorar cirugía. Si no las presenta, tenemos que evaluar también el diámetro del quiste. Si es menor de 3 centímetros o tiene características de imagen atípicas, ¿sí? Microquística, pues este paciente debe estarse observando con tomografía y resonancia magnética a intervalos regulares. Si no tiene nada de esto, pues le realizamos ultrasonido endoscópico, le hacemos una aspiración por aguja fina y mandamos a análisis del líquido del quiste y estudios citológicos para determinar si es seroso o mucinoso. Si es seroso, con mucina negativa, marcador menor de 5, controle. Si es mucinoso, hay que evaluar el quiste, si la mucina es positiva y los niveles de CA. Si es mayor de 92, debe pasar a cirugía. La presencia de una característica preocupante que sugiera malignidad, como el nódulo mural, el grosor de la pared, si el conducto pancreático anda entre 5 y 9 o más de 10 y el diámetro del quiste mayor de 3, también se debe realizar una endoscopía y observar hasta que aparezca alguna de las características de alto riesgo, si nos queda aquí. El paciente no tiene nada de esto,
hay que determinar si tiene una comunicación entre el quiste y el conducto pancreático. No hay comunicación entre el quiste, debe de considerarse para resección de cirugía. Si hay comunicación con el quiste, pues hay que determinar las características de alto riesgo de malignidad y sus controles con tomografía, resonancia magnética a intervalos regulares. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues al paciente llega con la lesión, le realizamos una tomografía, una resonancia, le hacemos medición del marcador sérico del CA19-9 y empezamos a ver los hallazgos. Si existen hallazgos conclusivos o una lesión quística indeterminada, si los hallazgos conclusivos de un pseudoquiste inflamatorio, pues su seguimiento y su manejo considera con cirugía ya según cómo va evolucionando el caso. Que un cistoadenoma seroso, seguimiento y considerar cirugía si es sintomático o el tipo de crecimiento que vaya teniendo la lesión. Si la lesión hay mucina, tenemos que evaluar si es un cistoadenoma mucinoso, pasaría a cirugía. Si es de la IPEN y un conducto principal, un mixto, debe pasar a cirugía, pero si es del conducto secundario, pues debemos de aplicar los criterios, recomendamos los criterios de Sendai, de Fudoka. Si son positivos, pasará a cirugía. Si son negativos, quede en seguimiento. En un tumor pseudopapilar, debe pasar a cirugía, pero en las lesiones quísticas indeterminadas, aquellas difíciles de determinar, hay algo sospechoso. Si hay algo sospechoso, pasa a cirugía. Si no hay algo sospechoso, hace ultrasonido endoscópico con todo el abordaje respectivo. Y se tratará la lesión según pues, la clasificación y los hallazgos que tengamos. Entonces, ya para concluir, podemos decir que todos los IPEN de conductos pancreáticos dilatados, mayor de 10 milímetros, deberán ser resecados, ¿sí? Debido a la malignidad promedio que anda del 61% y que, como les decía, su sobrevida en estos pacientes variable a 5 años del 31 hasta el 50%. Los IPEN de rama secundaria, incluso los quistes mayores de 3 centímetros sin características de preocupación, podemos dejarlos en vigilancia. Los nódulos pancreáticos deben categorizarse en sólidos o quísticos para poder determinar su naturaleza y pronóstico, estando claro que los nódulos sólidos pasarán a cirugía de manera inmediata. Las neoplasias quísticas mucinosas, su malignidad es menor del 15% y que en quistes menores de 4 centímetros sin nódulos murales no hay riesgo de malignidad. Sin embargo, aquí es donde debemos evaluar el paciente y el tipo de paciente. Si es un paciente anciano o un paciente con muchas comorbilidades, mucho riesgo, lo podemos dejar en vigilancia. Si son pacientes jóvenes, pasan a cirugía. Esto debido a los costos de seguimiento a largo periodo de evolución son más altos que llevar un procedimiento quirúrgico. Debe darse manejo multidisciplinario, valorando la condición clínica y las alternativas de tratamiento. Y la resección quirúrgica es el tratamiento de elección que permite mejorar la condición y determinar el estirpe etiológico final. Bueno, muchas gracias. Bueno, pasaríamos al periodo de preguntas y respuestas. Quería agregar algo al respecto de lo que le importa al cirujano. Puede ser que la localización del tumor interesa para la decisión quirúrgica más rápida. Probablemente los tumores del cuerpo y la cola van a ser operados más rápidamente que los tumores de la cabeza del páncreas, debido a que la cirugía, la operación de Whipple tiene una mortalidad alta. Entonces, si un servicio de cirugía no tiene bien desarrollado el procedimiento, probablemente se va a tomar más tiempo en decidir para operar un paciente que tiene una lesión quística que no está totalmente aclarado si es benigna o es maligna. De todos modos, eso está cambiando porque en los centros de alta, digamos, cirugía muy grande de cantidades de pacientes, el Whipple se está indicando más frecuentemente para patología benigna, más o menos ahorita anda alrededor del 11%. Es decir, el 11% de los Whipple son realizados sobre patología benigna que está produciendo, digamos, más o menos los mismos síntomas como si en realidad fuera una enfermedad maligna.
No sé si Sergio tiene alguna puntualización que hacer antes de pasar a las preguntas y respuestas. Sí, salió. Sí. Bueno, vemos ahí el doctor Guevara que está en la playa, no lo queremos atrasar mucho. El doctor Salter pidió la palabra, está activado, y luego el doctor Bismar Castillo. Pueden hacer uso de la palabra doctor Salter, posteriormente doctor Castillo. Disculpe, doctor, se me levantó la mano por el teléfono. No tenía preguntas. Gracias. Doctor Castillo. Hola. ¿Me escuchan? Sí, estamos. Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos. Gracias, buenas noches. Gracias por permitirme participar. Pues yo creo que felicidades a los expositores, a los moderadores. Yo creo que es muy importante destacar que las lesiones quísticas del páncreas son lesiones que realmente hay que tenerlas con mucha vigilancia. No se puede realmente hoy en día quedarnos conformes con decir que una tomografía nos va a dar realmente el diagnóstico. Ya sabemos que cada estudio de imagen tiene sus limitaciones para este tipo de lesiones. Ajuste el cinturón de seguridad del pasajero. Pensando porque la tomografía es ideal para ver un estudio más panorámico y obviamente pues un estudio más acorde a malignidades, a lesiones de tipo pseudoquista y calcificaciones. Obviamente aquí se prefiere el uso de la resonancia magnética y del ultrasonido endoscópico. Y es ahí donde quería hacer yo pues mención. Realmente la utilidad del ultrasonido endoscópico hoy en día es cada día más útil, porque realmente el poder caracterizar bien una lesión y poder determinar los signos de alto riesgo, los signos de riesgo para poder tomar la decisión en todo paciente que tiene indicación quirúrgica es lo realmente importante. Y esta caracterización la da especialmente el ultrasonido endoscópico, tomando en cuenta lo que decía el doctor, los nódulos morales, el hecho de poder tomar una muestra sin tener que ir a abrir el paciente de una manera segura. No comparto ahí ese comentario del doctor que dice sobre la distancia. Pues esto no es un pseudoquiste, esto son lesiones que están muy fácil de llegar con ultrasonido endoscópico y que obviamente uno puede a través del líquido poder definir si son lesiones mucinosas o no mucinosas, o solamente obtener parte de ciertos marcadores como son el CEA y actualmente, de algo que no mencionó el doctor, es que con solo tener un glucómetro hoy en día y poder medir la glucosa del líquido, de la glucosa intraquística, ya nos da una idea importante, incluso para poder darles información al patólogo para que él nos pueda ayudar con la citología y poder decir que ese paciente tiene una glicemia menor de 40 en líquido intraquístico es de muchísima ayuda para poder determinar si ya estamos ante una presencia de una lesión mucinosa o no mucinosa. Entonces, ese dato es importantísimo. Creo yo que el seguimiento, ya están claros los criterios, como los mencionaba el doctor, de todas las guías que existen. Una de las más seguras, de las más completas son las europeas, en la cual ellos hacen un seguimiento muy, pero muy cercano. Y realmente, pues, la utilidad que tiene para seguir las lesiones, de hecho, hay ciertas diferencias entre las guías para tomar decisión si seguir con resonancia o seguir con ultrasonido. A veces hay asociaciones que prefieren seguimiento con ultrasonido endoscópico por la factibilidad que tiene de poder ahí mismo tomar una muestra segura con un riesgo menos del 2% de complicaciones, incluyendo las relativas como son, decía el doctor, los tiempos prolongados, pues, porque la verdad que estos pacientes ya de por sí tienen algún componente hepático ya alterado, ¿ya?
en el cual pues son bastante seguras la toma de muestras. Y es también de poder dar seguimientos en tamaño. Ya vemos que han cambiado algún comportamiento en cuanto al tamaño. Eso habla hasta de 4 centímetros. Y yo creo que lo más importante siempre es establecer en el tipo de paciente. Obviamente hablamos de edad, hablamos de capacidad física, Karnowski del paciente, y poder obviamente determinar un seguimiento, pues porque no todos los pacientes, las guías han tenido ese margen de detalle, de seguir muy de cerca al paciente para evitar que nos hagan una displasia de alto grado. Muchas gracias. Sí, el ultrasonido en particular es de utilidad cuando reporta células malignas en el aspirado. El interés ahorita, digamos, en centros especializados es tratar de encontrar componentes del líquido que sean, digamos, que confirmen el diagnóstico de malignidad de la lesión para operarlo sin mayores problemas. Uno de los avances ha sido la biología molecular. Se están analizando el líquido para buscar residuos de ADN tumoral o analizar mutaciones como el KRAS, el HOL para tratar de evidenciar la necesidad de cirugía para determinados pacientes. Pero en general todavía eso no está bien aclarado, pues, pero es una de las cosas que se está haciendo para ayudar en la definición de la necesidad de cirugía para este paciente, que es uno de los problemas más importantes. Como decía el doctor Salamanca, que hasta que el patólogo tiene la pieza quirúrgica, se puede tomar la decisión final de que el paciente tenía una enfermedad benigna o maligna. Pues. Y el problema que decía acerca de la operación de Whipple, pues, de que tiene una mortalidad alta en centros que no tienen experiencia para esta cirugía. Entonces eso hace que la observación a veces sea muy larga, pues, y a veces se exagera. Pues. En los casos que yo he visto, tuvimos una paciente que tenía un tumor diagnosticado a los 10 años de edad, que estuvo en evaluación por 8 años en un hospital pediátrico, y hasta los 18 años fue visto en el hospital Roberto Calderón, y era nada más un tumor de France, pues, lo único que había crecido importantemente. Pues. Entonces, por eso es que el análisis de inicial es importante, pues, para tomar una decisión directa para operar o para esperar. Pues. Yo solo quería aportar que desde el punto de vista de los criterios, la resonancia magnética y el ultrasonido endoscópico son las puntas claves para este abordaje diagnóstico. Es más, todas las guías actuales están dirigidas hacia ese sentido. Pues bueno, nosotros somos un país con pobres recursos y donde no tenemos accesibilidad. La población en general, un grupo muy reducido sí lo tiene para este tipo de estudios, y tenemos que ir adaptándonos también a ver cómo vamos a darle el manejo a los pacientes si no tenemos estos diagnósticos que nos dejan muy amarrados para la toma de decisiones y se nos vuelven cada vez más complejos entonces tomar decisiones, porque ideal es poder tener el estudio líquido, hacer toda la citología, todas las pruebas moleculares que se puedan hacer al líquido y llevarlos adelante. Las contraindicaciones no las menciono yo, están mencionadas en la guía, y en una de las guías la mencionó y por eso la puse ahí, solo describir lo que decía la guía. Pero sigue siendo, es el estudio de elección junto con la resonancia magnética. ¿Por qué? Porque definitivamente se está tomando en consideración la importancia de poder determinar esta característica y no llevar a los pacientes a tratamiento o a cirugías tardías, o no caer en el extremo, por no tener estos estudios, hacer grandes cirugías, como menciona el doctor Guevara, llevarlos a Whipple, cuando resultaba ser una lesión de muy bajo riesgo, con una evolución indolente, y lo sometimos a una alta movilidad. Sobre todo tomando en cuenta de que nosotros no tenemos centros de altos volúmenes
donde las mortalidades en estos lugares son menores del 4%, mientras que las mortalidades en los centros que pueden haber, que no tienen tanta experiencia, están documentadas que andan arriba del 30% las morbilidades en estos casos. ¿Podría participar? Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Guevara. Contestando una de las preguntas que hace el doctor, creo que el doctor Zapata. Sí hay una experiencia, obviamente, así como decía el doctor, lamentablemente a veces los procedimientos se vuelven muy locales, ¿verdad? Y yo creo que eso es una de nuestras grandes debilidades como compañeros de trabajo. Creo que mientras más equipo hagamos en Nicaragua y compartamos más casos, nos va a enriquecer y poder tener acceso a todos estos procedimientos. Tenemos más de lesiones quísticas de más de 90 casos desde el 2015, primero en el militar hasta el 2020 y ahora vía institucional, siempre a través del Hospital Bautista y a través de la vía privada, tenemos un promedio de 15 casos más o menos en menos de 2 años. O sea, sabemos bien que la casuística de estos casos es más grande de lo que parece. Porque casualmente las autopsias han determinado que son más frecuentes de lo que parece. Entonces, hemos tenido en especial muchas lesiones de tipo cistoadenoma seroso. Ha sido muy útil el poder revisar lesiones de tipo de rama principal, así como de rama principal o de ramas secundarias en los casos de los IPMN. Hemos tenido tumor de France, así como lo platica el doctor Guevara, de pacientes que incluso han sido enviados a mi persona para drenar un pseudoquiste y que por la buena caracterización que tiene el ultrasonido endoscópico, hemos evitado realmente un problema de ese tipo y hemos terminado diagnosticando un tumor de France. Posteriormente los cirujanos haciendo el manejo adecuado quirúrgico. Yo creo que es importante hacer equipo y presentar todas estas cosas porque realmente enriquece pues al equipo de trabajo. A veces trabajar cada quien por su lado hace que sea más débil realmente el asunto. Nosotros sabemos que la sobrevida de estos pacientes a veces es muy corta, pues cuando ya hay compromiso de displasia. Y creo que vale la pena el poder tener el acceso pues a todos estos métodos y poder realmente compartirlos pues, y hacer equipo no solo pancreatólogos, cirujanos, endosonografistas, internistas, sino para poder darle mejor sobrevida al paciente pues. Y no solamente hablando probablemente de lesiones quísticas, incluso hablando de cáncer de páncreas pues. Yo tengo también muchos casos donde hemos visto que los pacientes se han manejado un poco tarde y en lo que igual a lo mejor había tenido una probabilidad de resección, una oportunidad de resección, ¿verdad? Gracias. Doctor Salamanca. Sí, muchas gracias. Solo quería hacer un comentario en respecto a la utilidad de la citología para el diagnóstico de estas lesiones quísticas. En realidad, la primera diferencia o lo más importante en cuanto al tipo de tumor, es decir, una vez que definimos que es seroso, ya hacemos una gran diferencia en el paciente. Es decir, no es despreciable decir que es seroso porque nos saca de tumores con potenciales malignos o que podamos identificar una neoplasia sólido papilar. Con respecto a las mucinosos, tenemos limitantes. ¿Por qué tenemos limitantes? Porque estos tumores son por su naturaleza heterogéneos, es decir, un quiste grande puede tener grandes zonas con displasia de bajo grado y pequeños focos de displasia de alto grado o inclusive de adenocarcinoma. Entonces, que durante el muestreo de la citología nos aparezca una lesión de alto grado, una displasia muy significativa y ese paciente ya lo pone en una categoría especial. Sin embargo, si no vemos displasia de alto grado, el solo hecho de identificarla como mucinosa tiene gran importancia. Otros
características radiológicas y clínicas, como ya mencionaron en la guía, son de gran utilidad para definir el manejo de esos pacientes. Pero el solo hecho de decir que es mucinoso ya hace una gran diferencia. En este sentido, creo que no sé si se ha interpretado, lo que más hacemos con el SEA y con la glucosa es asegurarnos de que eso es mucina. En realidad, decir que el valor muy alto de SEA o de glucosa es indicativo, muy sugestivo de malignidad, no es tan exacto, no es tan correcto. Lo que sí nos asegura es que es mucina. Si hay algo que nos puede decir con casi 100% de probabilidad que una neoplasia mucinosa tiene displasia de alto grado es maligna, es secuenciación de nueva generación, ¿verdad? Pero eso no está disponible y es muy caro. Actualmente hay varios estudios, están haciéndose varias series tratando de evaluar la efectividad de aspirar líquido de un contenido mucinoso y hacer secuenciación de última generación para ver, y al parecer la sensibilidad anda cerca del 100%. Aunque sabemos que ahorita eso está muy caro y se sale de nuestra realidad. Solamente para dar una vuelta, porque yo creo que uno tiene que usar los recursos que tiene, ¿verdad? Pero no podemos tampoco despreciar porque sí tiene una utilidad. Yo creo que para muchos casos puede ser un factor clave para el manejo de los pacientes. Sergio. Sí, buenas noches. Quería felicitar a los panelistas. Realmente ha quedado claro que tenemos que utilizar todas las herramientas y tratar de hacer el diagnóstico. En este sentido, lo que el doctor Salamanca recalcó de último, que es dirigir todos los esfuerzos para diagnosticar y excluir el cistoadenoma seroso. Para mí eso es lo más importante, que el cistoadenoma seroso nosotros podamos excluirlo en el paciente, porque el resto de las lesiones sí hay que vigilarla o hay que operarla. Creo que se opera muy poco. Lesiones premalignas por muchas razones. Queda claro que el rol del ultrasonido endoscópico es esencial y que también existen muchas herramientas dentro del diagnóstico, como la laparoscopía, la enucleación o la duodenopancreatectomía en muchos casos para resolver estas lesiones potencialmente malignas. Agradezco a los panelistas nuevamente y a la audiencia por tanta participación e interés en este tema tan importante. No. Bueno, muchas gracias, doctor López, doctor Guevara y al resto de expositores. La plática quedará grabada en nuestro canal de YouTube. Muy buenas noches y esperamos verlos en nuestras próximas sesiones académicas. Saludos. Gracias.